Ya. Entonces, para que les vaya quedando registro, yo todas las indicaciones que dé acerca del control de lectura de mañana las voy a poner también por escrito al lado. Entonces, como el Meet es súper fácil de reenviar la clase, hoy día yo terminando la clase se las mando inmediatamente, las subo a YouTube y se las mando, cosa que les quede directo para pinchar el link y les quede también el registro al lado del control de lectura mañana. Mañana vamos a trabajar fundamentalmente con el texto de Casani, ¿ya? Hay que tenerlo súper leído. Yo hice una revisión del texto la semana pasada, con la que podemos concluir también la clase de hoy, en términos de relevar las ideas fuerza de Casani, que son súper, súper importantes de tenerlas claritas para entender la lógica del control de mañana y del taller que vamos a hacer hoy día. Lo primero que les quiero contar es que con la profesora Andrea, con los cursos a los que nosotros le hacemos clase, no solamente con ustedes, hacemos 2 horarios de prueba. Hacemos una versión, siempre lo hacemos así, hacemos una versión AM, que es en el horario de clase, ¿ya? O sea, mañana ustedes tienen clase a partir de las 10, me parece que parten con la profesora Andrea, o me equivoco. Tengo todavía, déjenme A las mirar. 10, creo. A las 11:35. Ah, 11:35. A las 11:35, ya. Entonces, a las 11:35, voy a poner acá, 11:35, se activa la primera parte de este control de lectura. Va a tener 2 partes. Una parte que tiene que ver más bien como con una suerte de reflexión respecto del texto, es decir, la parte de comprensión y verbalización de parte de ustedes de la lectura, pero va a tener una segunda parte que es aplicada, y para lo cual sirve mucho tanto el ejercicio del afiche que hicimos la semana pasada, que ayer les quedó subido con un video con audio de sistematización de todo lo que ustedes dijeron. Si no lo han visto, yo luego me voy a cambiar al aula y voy a mostrarles las cosas que tenemos allí. Entonces, ese video que dura menos de 8 minutos, es un video donde se sistematizó lo que ustedes dijeron respecto de la ficha que decía experimenta ciencia de niños, y ustedes hicieron varias lecturas y análisis de ese afiche, y lo que yo hice fue tomar lo que dijo el paralelo 1 y el paralelo 2 y lo sistematicé en el video que ya les voy a mostrar. Ese ejercicio sirve mucho para el control de lectura mañana, y también el taller que vamos a hacer hoy día, que está hecho íntegramente en base a la propuesta de Casani, que es el texto que vamos a leer. Entonces, lo que yo les decía, se activa la primera parte del control de lectura en versión AM. Entonces, vamos a tener una versión AM, usted se conecta a la hora de clase y va a tener 3 horas abierto el control, que tiene una duración, voy a poner acá al lado, ¿cierto?, en términos de dedicación, de 40 minutos aproximadamente. O sea, desarrollar el control de lectura desde el momento en que usted lo parte haciendo es aproximadamente un tiempo estimado de 40 minutos. No obstante, el control va a estar abierto 3 horas. Y eso significa que usted va a tener la posibilidad de volver a mirar el texto, ¿cierto?, no sé, de ordenar sus ideas, de hacer algún tipo de esquema, de usar alguna estrategia que le sirva a usted para ordenarse antes de contestar el control. Entonces, se abre a su hora de clases, está abierto 3 horas, pero el tiempo efectivo de dedicación para que usted lo saque desde el momento en que lo empieza y lo termina son aproximadamente 40 minutos.
Estas mismas condiciones corren para la versión PM. Entonces voy a poner acá al lado versión PM. ¿Qué significa versión PM? Que generalmente nosotros abrimos una segunda versión, me estoy demorando en hablar porque estoy escribiendo al lado también, a las 21 horas. Ya. Mismas condiciones. ¿Qué quiere decir esto? 3 horas abierto, dedicación 40 minutos. Son las mismas condiciones, pero es otra prueba, evidentemente. ¿Ya? Es otra versión del control. ¿Por qué hacemos esto? Porque sabemos que entre ustedes hay algunos que durante el día no cuentan con el tiempo, ni las condiciones, ni la tranquilidad, ni el equipo para hacer el trabajo. Supongamos que en algún momento uno de ustedes acá está conectado desde su celular porque el equipo no lo puede usar en este minuto, porque tiene otras dedicaciones, ¿cierto? Entonces, abrimos siempre una versión a las 9 de la noche, que hay gente que le acomoda mucho también trabajar de noche, ya se siente más tranquilo, etcétera. Entonces, esa versión se abre a las 9 de la noche y la otra se abre a la hora de clase. Ustedes eligen en cuál de las dos modalidades, ¿cierto? O con cuál de las dos modalidades se sienten más cómodos para trabajar o más cómodos. Eso es para la parte que tiene que ver con el control de lectura en sí mismo, donde hay algunas preguntas que ustedes van a tener que abordar. Luego, para todos, hay una parte de diseño, yo diría yo, no diría aplicación ni desarrollo, de diseño, que es el trabajo, elegimos un género, que sabemos que ustedes, porque van a tener que hacer un diseño, elegimos un género que sabemos que ustedes lo trabajaron el primer semestre, que es la infografía. Primero porque yo sé que lo trabajaron con, ustedes me contaron que lo habían trabajado con un profesor, y también entiendo que pudieron haberlo trabajado en otras asignaturas. En historia también me dijeron que lo habían trabajado. Entonces, elegimos para el diseño el trabajo con una infografía. Pero esta infografía van a tener bastantes más días para poder desarrollarla, y déjenme ver la fecha que habíamos acordado con la profesora Andrea para la entrega. Denme un minutito. Ya, es para el lunes, ¿ya? Entrega el lunes, que vamos a estar déjenme mirar la fecha del lunes para poner toda la información por si hubiere algún compañero que... 31. ¿31? Ya. Lunes 31 de agosto a las 9 a.m. Es la segunda parte. Entonces usted va a tener todo lo que resta de esta semana, incluyendo el fin de semana, para poder hacer la segunda parte, que implica diseño, y que ahí usted, ¿cierto?, va a poder elegir trabajar. No es relevante, pero se los digo, o sea, ahí usted puede elegir trabajar con Canva, con PowerPoint o con otra aplicación de estas tantas que hay hoy día para hacer afiches, infografías, etc. Si no supieran ocupar el Canva, también es importante que nos escriban, porque el Canva es una aplicación, Canva con B corta, Canva, así, Canva. Es una aplicación que permite elegir entre hacer tarjetas, invitaciones, afiches, volantes, y te da la plantilla lista para que tú puedas sobre ella ir montando, moviendo textos, etc. ¿Ya? Eso respecto a las pruebas. Déjenme desconectar el WhatsApp porque está interrumpiendo. Ya, entonces eso respecto a las pruebas, a la prueba. No sé si tienen alguna consulta.
Yo no tengo una consulta, pero el fin de semana traté de ver la clase grabada del jueves y me pidió poner una clave. La clave. Sí. ¿Cuál La, es esa clave? la clave, creo que Andrea solucionó ese problema ayer. Entonces, de ahí yo voy a ir a mirar el aula, porque sí, a mí alguien me escribió y me dijo, profesora, me pide una clave para abrir. Yo fui a ver inmediatamente el aula y a mí también me pedía la clave. Y eh, Andrea me dijo que lo había dejado resuelto, entonces luego vamos a ir a mirar eso que tú estás señalando, ¿ya? Entonces, en todo caso, va a ser súper relevante la clase que quede grabada la de hoy día, porque cuando estemos desarrollando el taller, yo voy a ir retomando varias cosas de las que dijimos la semana pasada. Pero de todas maneras vamos a revisar si quedó resuelto el tema del acceso a la clase. Ya, gracias. Profe, no sé si ya dijo antes o no, pero es que llegué recién. Quiero saber si en el control de lectura de mañana solamente entra el texto de Casani o entra ese y el de... Una. Exacto. O sea, yo les digo honestamente que las preguntas van a girar en torno a la propuesta de Casani. Pero tener leído a Medina, que también tiene que estar leído para mañana. O sea, les estoy diciendo que las preguntas funcionan básicamente en torno a la propuesta de Casani, que es una propuesta bastante... El texto que ustedes les dimos es chiquitito, pero la propuesta detrás de eso es enorme. ¿Para qué les sirve Medina? Medina es fundamentalmente para tener sustento teórico, para desarrollar la mirada de por qué estamos pensando en que es súper importante que ustedes manejen este concepto con el que hemos venido trabajando, que tiene que ver con la orientación sociocultural de la lectura y la escritura, ¿ya? De todas maneras, como yo les decía, como el control de lectura mañana tiene más tiempo que el que se demora en su realización. Es decir, usted tiene ahí más o menos 2 horas, puede ir mirando los textos. O sea, va a poder ir mirando los textos, ¿ya? Bien, más preguntas si alguien se sumó tarde, ya respondí la de Fernanda. ¿Alguien más? Que ya se hizo su Bitmoji por lo demás. Bien, entonces voy a conectar la pantalla para mostrarles algunas cosas que están en el aula y que entonces pensemos en hacer este taller, que lo vamos a hacer de manera colectiva, es decir, yo voy a ir planteando la estructura del taller y ustedes van a ir haciendo sus aportes y yo lo voy a ir registrando. Lo más importante de este taller son las 3 preguntas que hay en el cierre o los tres tópicos sobre los cuales reflexionar y que son evidentemente un tremendo insumo para lo que le vamos a pedir que haga mañana en esta primera parte que vamos a realizar en clase o en el horario de clase o en la noche y la que usted va a tener que entregar posteriormente. También quiero decir que es un trabajo individual, ¿ya? Ahí no vamos a funcionar en grupos ni colectivamente. Entonces, viendo que ya está activado, yo voy a ir a el aula. Estos son ustedes paralelo 1. Lo primero que quiero que vean es que... me tiro de vuelta. Ya. Lo primero que quiero que vean es que acá la profesora Andrea, que trabajó con ustedes esa actividad que hicimos de inicio del curso, donde nos planteamos cómo queríamos que fuera el desarrollo de la asignatura este semestre y cómo íbamos a enfrentar eventuales dificultades que que fueran apareciendo en el camino. Lo que hizo la profesora Andrea en este paralelo fue sistematizar la discusión que tuvo con ustedes. Y es súper importante que ustedes lean este mensaje porque lo deja a modo de acta levantada
de las cosas que ustedes señalaron y los acuerdos a los que se llegaron. Yo por mi parte hice lo mismo en el paralelo 2, por lo tanto, esto que está aquí está absolutamente dedicado a ustedes y es importante que lo revisen. También les dejamos la semana pasada, que no sé si lo lograron ver, porque igual es súper importante que ustedes vayan siempre mirando el aula, porque nosotros estamos permanentemente alimentándola de cosas. Entonces, la semana pasada, después de las reuniones que tuvimos, inmediatamente se les subió aquí una aplicación para hacer estos emojis como avatares que los pueden representar y que uno los puede ir poniendo en distintas situaciones. Tienen que hacerlo porque va a ser una cosa fundamental para el desarrollo de la asignatura, porque van a tener que usarlos en varios momentos. Cuando empecemos a trabajar con el diseño de plantillas interactivas, van a tener que usar su Bitmoji. Entonces, ustedes van acá y lo que van a encontrar son distintas aplicaciones que les permiten construir esto que aquí se llama Bitmoji, pero tiene distintos nombres dependiendo de la aplicación. Y ustedes pueden elegir una de estas, ¿ya? Por ejemplo, Bitmoji, y les dice qué es lo que les va a solicitar. Tomarse una fotografía, pueden crear su avatar de forma manual, ahí ustedes escogen los rasgos, con lentes o sin lentes, etcétera. Y este es el más fácil de usar, es este. Ahora, si ustedes quieren usar otro, aquí pueden ir leyendo, entonces luego los rastrean en la web y pueden proceder a crearse el suyo. ¿Ya? Entonces, esto quedó el lunes 17 de agosto, quedó puesta esta información en el aula. Está ahí. Luego nos vamos a la unidad 1, que es en la cual estamos, y lo nuevo va a ser esto. Aquí está la grabación de la clase de Zoom. Ahí está, ya no pide la clave. Ahí está la clase. ¿Ya? Ahora sí. Es la clase que tuvieron con la profesora Andrea. Entonces, voy a recoger lo que dijiste para que Ya. quede Ahí hay grabado. una de las clases y está Resulta el chat también. Estaba... Esa fue la clase del 20 de agosto, que es la primera que subimos, y que está todo el análisis que se hizo en torno al afiche. Pero también es importante señalarles que ayer les quedó subido este material, que es lo que yo les señalaba, que es la sistematización del afiche, que si usted tiene 8 minutos hoy día, revíselo para que vea cómo las ideas se recogieron. Lo que vas a encontrar es una sistematización del trabajo que hicimos la semana pasada en torno a este afiche. Entonces ahí tienen a concentrarse en los detalles. Dos preguntas tratamos de responder, es decir, hay aquí una combinación de imágenes y texto que en su conjunto transmiten. Entonces ahí está. Por ejemplo, estas figuras que yo estoy marcando acá aludían a representaciones visuales. Entonces la pueden ver desde aquí directamente o esto está subido en YouTube. No sé si les da la dirección cuando uno lo sube por screencast. Si no, se las copio al ladito la dirección de YouTube. Que son típicas de la ciencia, por ejemplo. Está disponible. Está esta cadena de ADN, está para ver en el... ¿Se fue la profe? ¿O no? Sí. Sí. Si es que cerró la pestaña completa, entonces se le cerró todo. Ahí volvió. Apreté mal un botón y cerré el internet ya. Entonces voy a todo de nuevo. Entonces está disponible. Yo les voy a dejar pegadita también la dirección al lado para que ustedes puedan ingresar directamente si les es más fácil por YouTube directamente. Yo tengo ahí un canal donde voy subiendo los materiales. Entonces voy a volver a compartirles la pantalla y a grabar.
A una compañera le sigue pidiendo el código para entrar. Qué raro. Profe, pero quizás que el código que pide es el que mandan en el correo, porque cuando mandan los correos a las clases, abajo mandan el código como para llegar y poner. Entonces No, quizás que ese código les sirva. puede ser, pero no debiera estárselo pidiendo. Déjenme volver a grabar. Ah, está grabando ya. Volvimos a la misma sesión y está grabando. Es raro porque a mí no me lo pidió y yo también estoy entrando desde fuera. Por ejemplo, a mí me lo pide igual. Ahora intenté meterme y igual me lo pide. Ujú, claro, Sí, a mí también me pide el código. sí. ¿Y la profesora Andrea no les mandó un correo con un código? Porque tengo la impresión que a mí me dijo, prueba con este código. Déjenme mirar, que ayer estuvimos viendo este tema. Yo acabo de intentar con el supuesto como contraseña y no acepta. Denme un minuto, esto es televisión en vivo, estas cosas pasan, entonces estoy mirando si la profesora Andrea, que ayer esto lo discutimos por WhatsApp y por correo, el tema de acá. Entonces, yo le dije que ella me había mandado un código y que a mí tampoco me funcionaba. Ah, ya. Ya me acuerdo lo de que discutimos. Lo que pasa es que la clase ella la bajó y la puso en un drive. Entonces, lo que yo tengo que hacer es compartirles ese drive. Ya, eso es lo que discutimos ayer, ¿verdad? Cuando no pudimos resolver el tema del código de acceso a la clase, entonces, terminando la clase, yo me pongo en contacto con ella también para que les compartamos por correo ese drive y ahí ustedes van directo. Lo que pasa es que siempre preferimos pensar en todas aquellas aplicaciones o accesos que a ustedes no les consuman tantos datos y el Drive implica como estar viendo la clase ahí, en cambio por Zoom ustedes la pueden ver directo del aula y no tienen que descargar la clase. Pero vamos a ver cómo dentro del día les podemos dar una solución a este problema que tenemos de acceso. Ya, voy a volver entonces al aula, estábamos aquí y yo les estaba mostrando que está este taller de sistematización. Quiero compartirles por el costado la dirección para que ustedes puedan verlo directamente, a lo mejor sin necesidad de verlo desde el aula. Está un poquito lento el internet a esta hora. Ya, entonces, aquí está. Aquí está la dirección, se las voy a dejar a un costado, que es justamente la sistematización del afiche. Ya, ahí está. Le voy a poner entre paréntesis por si alguien se pregunta. El afiche también está en el aula. Listo. Bien, entonces, eso es lo que pueden encontrar en el aula y está también el taller, evidentemente está la bibliografía, si usted todavía no ha leído el texto de Casani, sepa que aquí está en esta carpeta, luego está el afiche con el que trabajamos, está la sistematización y aquí está el taller con el que vamos a trabajar hoy día. Pero antes de mostrarles y de entrar de lleno en el taller y de que hagamos todo este ejercicio de las preguntas relevantes para entender esta mirada que estamos teniendo sobre la lectura, quiero mostrarles que acá al comienzo del curso, donde está información general, ustedes se encuentran con una carpeta que dice documentos relevantes y ahí hay una serie de documentos que son importantes que ustedes sepan que existen.
Por ejemplo, voy a partir con este. La universidad hoy día cuenta con algo que se denomina protocolo COVID, y ese protocolo COVID le dice a usted qué hacer en caso de que, ojalá no ocurra, usted sea diagnosticado y entonces tenga una licencia médica. Están todos los pasos a seguir allí. Está el reglamento de disciplina de los alumnos, que tiene este nombre horrible que es disciplina, o ustedes saben que hoy día esas denominaciones así se han cambiado por, no sé, a nivel escolar por reglamentos de convivencia, pero es el reglamento de la universidad. Está el reglamento que se llama Prevención e Investigación y Sanción de Actos de Acoso, Hostigamiento, Violencia, Discriminación Arbitraria, pero también está nuestro programa de asignatura y cosas que son académicas. La evaluación clave, ¿qué significa? Ustedes ya vivieron un proceso de evaluación clave, pero es importante que entiendan cuál es la lógica de este hito, ¿cierto?, evaluativo. Tenemos el perfil de egreso de la carrera y está el programa de asignatura. Entonces, yo le voy a dar una miradita al programa de asignatura, una mirada muy breve para que ustedes puedan saber cuáles son las cosas sobre las cuales trabaja esta asignatura. Déjenme, estaba contestando ya. Entonces, voy a mostrar muy brevemente el programa de asignatura. Aquí está, esto que está acá es la identificación de la asignatura, que tiene que ver con elementos si la asignatura tiene un requisito o no, cuánto crédito tiene, cuántas horas de clase tiene, etcétera, ¿ya? Y acá está la respuesta a una de las preguntas que nosotros les formulamos la semana pasada, que era cuáles son las expectativas que ustedes tienen de la asignatura, y ustedes nos dijeron que no sabían muy bien de qué se trataba la asignatura, por tanto era difícil, ¿cierto?, formularse expectativas respecto de lo académico, lo que voy a aprender, a pesar de que todos se manifestaron con muy buena predisposición a aprender. Entonces, este es un curso teórico-práctico que trabaja sobre los conceptos y didácticas del aprendizaje y la enseñanza de la cultura escrita en los primeros cursos de enseñanza básica. Fundamentalmente aquí trabajamos con primero básico y hasta segundo básico, porque luego usted va a tomar la siguiente asignatura que se llama Literacidad 2, que sigue trabajando sobre primero básico y hasta segundo, y luego tiene 2 asignaturas de lenguaje más, que se llaman Construcción del Pensamiento Infantil en Lenguaje y Comunicación 1 y Construcción del Pensamiento Infantil en Lenguaje y Comunicación 2. Y en esas asignaturas se trabaja desde tercero a octavo básico. Entonces, estas 2 literacidades son específicas de estos 2 primeros cursos de enseñanza básica, con foco particularmente en primero básico. Entonces, las 4 asignaturas de lenguaje que usted tiene en la malla, sin contar las de mención, pero las de mención no las nombro porque solo algunos de ustedes las van a tener, esas 4 asignaturas le van a permitir abordar, ¿cierto?, la enseñanza de la lengua durante todo el ciclo escolar básico, incluyendo séptimo y octavo, que técnicamente hoy día no forman parte de la enseñanza básica, forman parte de otro ciclo que se llama formación general, desde séptimo básico a segundo medio. Pero como las escuelas siguen teniendo, las escuelas básicas, aún séptimo y octavo en sus aulas, muchas veces esos cursos son dictados por profesores de educación básica y no por especialistas. Entonces, ahí está lo que yo les señalaba, que este curso está inserto en esta línea disciplinar de lenguaje, que está conformada por estas 4 asignaturas. Luego, todos los programas tienen las competencias. Hay unas competencias de formación fundamental que son propias de la universidad. Están las competencias profesionales, que son las propias de la carrera, y los niveles de competencia a los que llegamos en este curso. Entonces, esta es la competencia, y la competencia puede tener un nivel 1 o un nivel 2, y si ustedes se fijan, en este curso
todas las competencias profesionales que son las propias de la formación de un profesor de educación básica están en el primer nivel, porque es la entrada a la didáctica del lenguaje. Ya. Acá están las competencias disciplinares que son las propias de un profesor de educación básica. Luego están los resultados de aprendizaje de la asignatura y luego están las unidades. Nosotros estamos en la unidad 1, que se denomina enfoques psicosociolingüísticos y socioculturales del aprendizaje de la lectura y la escritura, ¿ya? Y como temas conceptuales, lo que abordamos es la literacidad como desafío de competencias individuales, lingüísticas y cognitivas, la literacidad como etapa del desarrollo social y la literacidad como práctica social en la vida cotidiana. A nivel procedimental, estamos en el análisis de prácticas culturales de literacia, que es lo que hicimos con el afiche, ¿ya? Y lo que vamos a hacer hoy día con el taller, y lo actitudinal que tiene que ver con el respeto a estas prácticas culturales. Luego tenemos una unidad 2, que solo voy a enunciar de qué se trata, que son las habilidades que inciden en el aprendizaje del código. Una unidad 3, que tiene que ver con comprensión y producción de textos en los niveles iniciales, estamos hablando de niños entre 5 y 7 años. Luego una unidad 4, que son los modelos de enseñanza de la lectura y escritura inicial, y eso sería, ¿ya? O sea, eso sería, en realidad es una forma de decirlo. Aquí está cómo se va a evaluar y la bibliografía, ¿ya? Estamos aquí nosotros leyendo a Kazan en este minuto. Hay más bibliografía de la que uno puede enunciar en los programas. Bien. Voy a cerrar acá y voy a volver donde están ustedes para que empecemos el trabajo con el taller, ¿ya? ¿Sí? ¿Profesora? Díganme, tocayo. ¿Profe? Sí. Pero había un texto en el aula que era como de 400 páginas, que algo del lector, no recuerdo bien el nombre, que está ahí en el aula. Ese texto es como para leerlo, nos van a dirigir ustedes en la lectura, es como para tratar de nosotros leerlo en la medida que se pueda, es para algún trabajo específico. No, de partida el texto no se lee completo, se va a leer solamente una parte que puede ser un par de capítulos, ¿ya? Lo que pasa es que cuando uno utiliza la bibliografía, necesita poner libros o papers, pero en ningún minuto está pensado en que ustedes lean un texto de 400 páginas, ¿ya? Así que tranquila ahí, porque probablemente nosotros les vamos a decir, necesitamos, no sé, que lean el capítulo 1 y el capítulo 3, no es más que eso, ¿ya? O sea, por ahora está ahí, pero ustedes nos van a dar las instrucciones en su momento. Sí, por supuesto, por supuesto. Es más, puede que a lo mejor lo usemos nosotros para explicarles alguna cosa a ustedes, ya no necesariamente que ustedes lo lean, pero es la bibliografía base que sustenta el curso. Bien, entonces, vamos a ir, ¿alguien más me habló? No, vamos a ir al taller, porque a mí me interesa que vayamos viendo en el taller elementos que estén presentes en la discusión para que ustedes puedan tenerlos fresquitos para mañana también y hayamos hecho esta discusión. Este era el taller, ya lo había descargado, me da la impresión. Acá está. Este era el taller. En un primer momento lo íbamos a hacer en grupo, pero como tuvimos este impasse con la plataforma Zoom, le hicimos un ajuste con la profesora para que lo pudiéramos hacer colectivamente. Entonces, lo importante aquí es que usted pueda estar súper atento y ojalá ir tomando nota de algunas cosas, como a usted más le acomode, ¿cierto? En su agenda, en alguna otra dispositivo, porque aquí vamos a conversar algunas ideas que son bien importantes que ustedes las tengan, las vayan incorporando en la construcción de su propio discurso. Entonces, el taller se denomina, y aquí les pido que, por favor, si hay
consultas en el chat, alguien me vaya diciendo, profesor, alguien está preguntando, voy a tratar de estar muy atenta porque cuando uno presenta en el Meet se queda ciego de la audiencia. Entonces, por eso es que ni siquiera voy a mantener esto así. No, si lo agrando, me deja ciega. Entonces, cada tanto voy a ir bajando el PowerPoint para ir mirando el chat y que ustedes vayan también contestando por el chat. Es súper importante que vayamos haciendo también este análisis por el chat porque así nos queda de respaldo después. Bueno, el taller se llama La realidad por escrito. Y tiene una pregunta abajo que dice, ¿es posible hablar de la verdad? Y si ustedes se fijan, en la verdad está con mayúscula. El artículo está con mayúscula. ¿Por qué está con mayúscula el artículo? ¿Qué está diciendo, qué nos está diciendo esa pregunta? Que hay una verdad. Que hay una verdad. ¿Es posible hablar de una verdad? Yo creo que no. No, denme un ejemplo. Denme un ejemplo. Les voy a poner algo súper trivial sobre la mesa para que me digan. El caso de Nano Calderón. ¿Qué dice su madre? ¿Cuál es la verdad de su madre? Que tiene un hijo enfermo. Que tiene un hijo Toda la enfermo. familia está enferma. Ya, que tiene un hijo enfermo. Me estoy moviendo para atrás porque alguien puso un comentario en el chat. Me sonó por ahí. Ya. Yo creo, dice la Feña, que la verdad es muy subjetiva, dependiendo de la persona, contexto, etc. Sí, totalmente. ¿Profe? Dígame. Sí, que venimos de la clase de historia y hablamos un poco de esto, pero desde la perspectiva histórica, obviamente. Por ejemplo, en la dictadura, hay gente que su verdad de la dictadura es que lo sufrió, lo pasó mal, obviamente, bueno, yo creo que la mayoría fue así, pero está el otro lado de la vereda, que fueron quienes, por ejemplo, propiciaron esta dictadura, y para ellos no fue algo malo. Totalmente. Entonces, Qué bueno hay que hagas esa acotación. respecto a un mismo periodo, un mismo tema. Sí, qué bueno que hagas esa acotación porque no hay mejor ejemplo que no es posible hablar de la verdad. Tú has dado un ejemplo súper bueno y que tiene plena actualidad. Recuerden que la semana pasada tuvimos la discusión a nivel nacional de que Carabineros quería ponerle, ¿cierto?, Rodolfo Stange a una institución de formación policial y Rodolfo Stange para buena parte de la población está vinculado justamente a lo que tú señalas, a violación de derechos humanos, al caso de Gollado, a dictadura. Y para otra parte de la población está este personaje, ¿cierto?, que fue detentó un liderazgo en Carabineros. Fin de la discusión, se decide no ponerle ese nombre y buscar otro. Y las autoridades del país, imagínense, tienen que salir, desde el presidente para abajo, tienen que salir a dar explicaciones, porque no es posible encontrar la verdad. Y yo les ponía el otro caso, el súper trivial, y les decía, toda la semana pasada, los medios copados con la historia de este muchacho que intenta matar a su padre. ¿Qué dice su madre? Que quería darle un susto. Que quería darle un susto. ¿Qué dice la evidencia? Que trató de matar al padre. Entonces, uno dice, esta mujer está totalmente desconectada de la realidad, pero también es mamá. Y vaya que cuando uno es mamá, ¿cierto?, está dispuesto a quemarse las pestañas por los hijos. Entonces, la entrada a este análisis tiene mucho que ver con el ejercicio que hicimos de la ficha la semana pasada. Porque había un grupo que decía, oye, nos hace ruido que la ficha diga experimenta ciencia de niños. ¿Y dónde están las niñas en el discurso de género? No estaban, po. No obstante, abajo, cuando había imágenes de niños, habían más niñas que niños. Habían 2 niños respecto de 4 o 5 niñas. Pero lo importante es que te hizo ruido. Es decir, oye, estamos hace 1 año y medio en esta lucha por la igualdad de género en términos lingüísticos. Es que ya no se diga más los hombres, incluyendo a las mujeres, y que se diga los hombres y las mujeres. Que no se diga más en la sala de clase, todos los niños salgan al patio, porque los niños, ¿cierto?, excluyen a las niñas. Entonces hay
toda una discusión que es contextual y cultural, que la pusieron sobre la mesa cuando estábamos haciendo el análisis del afiche. Miren las sutilezas que ustedes detectaron. Cuando hacíamos el análisis, muchos de ustedes dijeron, oye, hay más niñas que niños en las fotos. Esto puede deberse, y está sistematizado en el video que les dejé, esto puede deberse a que alguien lo dijo por ahí, dijo, hoy día hay todo un desarrollo de promover las niñas y las mujeres científicas. Entonces, pareciera que eso ilumina el que las imágenes intencionalmente hayan sido escogidas de esa manera. Todo ese análisis es cultural, porque si yo les decía al grupo con el que trabajé el afiche, esto funciona así porque nuestro contexto lo está determinando de esa manera. Pero si yo tomo este afiche y lo muestro, ¿cierto?, en países donde las mujeres tienen libertades restringidas, tienen menos acceso a la educación, tienen subyugación patriarcal, así pero dura, la mujer está sometida a un régimen donde se subyuga o al padre o al marido, este afiche está perfecto que diga experimenta ciencia de niños. Pero mira esas imágenes, cuán escandalosas pueden llegar a ser, poniendo a las niñas, ¿cierto?, o la ciencia al alcance de las niñas. Entonces, era un súper buen ejemplo de cómo los textos también funcionan dependiendo de elementos o contextos culturales y también de ideologías. Profesora, Dígame. yo creo que tal vez no es posible hablar de la verdad como una única verdad, así como universal, que contemple a muchos sectores, a muchas variables, pero sí es posible hablar de ciertas verdades en distintos contextos. Sí. O sea, por ejemplo, lo que usted dice de que existe un sistema en donde la mujer así es dominada, eso vendría siendo una verdad que detrás tiene un sustento teórico y todo, pero no, claro, no es la verdad absoluta, No es la verdad. porque todo va a cambiar. Exactamente. Hay decisiones que se pueden... Exactamente. Es tal como tú lo estás diciendo. Quiero ponerles otro ejemplo. Yo creo que ustedes deben haber estado iniciando su enseñanza media cuando ocurrió lo siguiente en Chile. Apareció en los textos escolares la palabra dictadura para explicar los eventos históricos, aprovechando de que el compañero nos puso, ¿cierto?, la historia sobre la mesa como un súper buen ejemplo. Apareció el uso del concepto dictadura para definir el periodo histórico correspondiente a, del 73 al 89, creo que fue 90 por ahí, que terminan los 17 años del periodo militar, no importan las fechas, pero... Y entonces un sector en Chile hizo un escándalo supremo porque se estaba utilizando un concepto que está súper cargado de ideología. Y señalaban que el concepto correcto para denominar a ese periodo era régimen militar. Ahora, ¿cuál es el tema? Que régimen militar no tiene la carga ideológica, emocional que tiene dictadura. Entonces, la idea fue cuestionar a la editorial que había elaborado ese texto, señalando que era una editorial que estaba motivada por fines ideológicos. Y hubo una tremenda discusión respecto al tema. ¿Ya? Si presentamos a Pinochet, porque en algún momento Pinochet empezó a aparecer en los libros de historia, pues, en los libros de historia de Chile, donde se ve el periodo de historia de Chile, donde se ven los gobiernos. Ustedes estuvieron en enseñanza media y saben que uno tiene que aprenderse todos los presidentes con sus gobiernos, etc. Entonces, en algún momento les aparece Pinochet. ¿Y cómo lo llamamos entonces? ¿Lo llamamos presidente? ¿Lo llamamos el dictador? ¿Cómo lo llamamos? Y depende de cómo lo llamemos, va a ser la carga que va a tener esa palabra. Porque si los estudiantes de enseñanza media, los chicos de educación básica, hoy día
aprenden a reconocer a Pinochet como un dictador, ustedes saben lo que eso implica, ¿ya? Pero si decimos que fue un presidente no democráticamente elegido, miren la distinción que se hace. No democráticamente elegido. O sea, se eligió bajo otros mecanismos, no importa mucho cuáles, pero si decimos dictador, estamos diciendo que detenta el poder a la fuerza, ¿ya? Entonces, ese es el poder, dígame. Profe, sí, que ahí como el título o la posición del caballero, también habría como una tercera, porque hay quienes, bueno, ya dijo usted la del presidente, la del dictador, pero hay para quienes fue un presidente elegido democráticamente, porque dentro de quienes propiciaron el pronunciamiento militar que ellos le dicen. Esa palabra, ya. Ellos sí eligieron a Pinochet para que fuera a cargo. Entonces, para ellos sí fue democrático. Toda la razón. Entonces, hay una tercera verdad del mismo tema. Hay una tercera verdad del mismo tema. Y tú usaste un concepto que es con el que se discutió. Cuando yo decía, vamos a hablar de dictadura, el otro concepto era pronunciamiento militar, que es el concepto que tú acabas de usar. Claro, pronunciamiento militar tiene la carga de dictadura, no, po. Cuando decimos presidente democráticamente elegido, claro, es porque las circunstancias, ¿cierto?, deciden que un grupo acepte su mandato, que es lo que tú estás diciendo en el fondo, que es una tercera versión respecto a que se toma el poder a la fuerza o que, etcétera, ¿ya? O que tiene legitimidad o no su gobierno. Entonces, todo eso a partir del artículo. Y evidentemente, y este es como el corolario es como el cierre, ¿cierto? Evidentemente, para donde tenemos que conducir la discusión del taller de hoy día es hacia allá, es a entender que cuando nosotros llevamos los textos a la sala de clases para leerlos con los niños, tenemos que entender que ellos son lectores en el mundo. Los niños son lectores en el mundo. Los niños no llegan a primero básico, donde se van a encontrar con ustedes, como sujetos neutros. No llegan como sujetos neutros. Es decir, traen una personalidad en desarrollo que está mediada por su contexto, por sus experiencias culturales, por la ideología de sus padres, ¿ya? La ideología de sus padres, y que no podemos pretender que eso no existe para leer en neutro con los niños. O sea, toda lectura tiene una carga cultural. Incluso aquellas que parecen, ¿cierto?, las menos inocentes, que yo diría que son las más intencionadas respecto del mensaje que le transmitimos a los niños. Si nosotros hiciéramos este análisis de los cuentos infantiles, ¿ya?, de los cuentos infantiles, ¿recuerdan el cuento de Hansel y Gretel? Que eran estos dos hermanitos que los papás los van a botar al bosque. Los papás los van a botar al bosque. ¿Se acuerdan de eso? Sí, después que uno es grande relaciona eso. Exactamente. Igual que el juego este de los panes quemados. ¿Cuántos panes hay en el horno también? Quemados, que un día tú estabas diciendo, ¿cuántos panes en el horno? 21 quemados. ¿Quién los quemó? El perro judío. ¿Eso te pasa? ¿El perro judío? ¿Yo dije el perro judío? ¿Pero qué significa esto? Pero ese análisis lo hiciste de grande, po, ¿ya? No obstante, eso no significa que los niños no puedan acceder a esos mensajes que están en los cuentos, en los juegos, desde su más tierna infancia. O sea, yo les vuelvo a tomar el caso de Hansel y Gretel. La mayoría de los cuentos infantiles a los que los niños están expuestos los primeros años de su vida, porque son los cuentos que la tradición oral nos ha venido enseñando y nos lo leyó nuestra madre y a su madre se lo leyó su madre y así sucesivamente hacia atrás, porque son cuentos que datan fundamentalmente del siglo XV, XVI y XVII, que son sistematizados después por algunos escritores que no son los creadores de los cuentos.
estamos hablando de los hermanos, de Hans Christian Andersen, de los hermanos, se me olvidó el apellido, los hermanos Green. Grimm, ¿ya? Los hermanos Grimm, de Charles Perrault, que es el autor del Gato con Botas, que lo que hicieron fue tomar una tradición cuentística oral y le dieron la forma más o menos de los cuentos que llegan a nuestros días haciendo la adaptación. ¿Cuál era el objetivo de esos cuentos? Enseñar a los niños, po, a través del miedo. Si tú te portas mal, si tú no eres obediente, te va a comer el lobo. Caperucita Roja. Pinocho. Si no les haces caso a tu padre, si no vas a la escuela, ¿cierto? Te va a pasar lo que le pasó a Pinocho. Recuerden que Pinocho, no sé si recuerden, si es que han visto la película o han leído el libro, Pinocho es tentado por un zorro camino a la escuela. Y el zorro le dice, pero ¿para qué vas a la escuela? ¿Qué vas a aprender en la escuela? Ahí no hay nada que tú no puedas aprender con nosotros. Y Pinocho decide irse con ellos. Y vaya que le fue mal. Entonces, detrás de esos cuentos hay un contexto cultural en que estos cuentos fueron, se empezaron a relatar. Y hoy día esos cuentos siguen teniendo una carga cultural e ideológica que al menos los profesores tenemos que estar presentes que existe. Porque tú puedes decir, oye, hoy día niños, queridos niños y niñas, vamos a trabajar con la Caperucita Roja. ¿Qué nos quiere decir la Caperucita Roja? O sea, no solo lo leamos, discutamos acerca de este cuento. Es que la Caperucita, profe, ¿Profe? disculpe, Dele. la Caperucita Roja dentro de todo en su inicio tampoco era un cuento. Entonces también era un libro de terror. Claro, seguro, po, seguro. Si de hecho, alguien había dicho algo, profe, había dicho, Yo, profe, el Cristóbal. Sí, que usted está como igual mencionando como ciertos clásicos, por así decirlo, pero si lo llevamos más a la actualidad, no sé si muchos lo conocen, pero yo tengo primos, así que ven Macha y el oso. Más seguro, Y en cuéntanos de Macha y el oso, la historia para los niños es muy como divertido que una niña viva con osos, pero la historia detrás de Macha y el oso es que su mamá no la soportó apenas nació, porque ella no quería ser mamá y las dejó en el bosque con los osos. Ah, claro. Y en la segunda temporada, porque por temporada va encima, la mamá la va a buscar y le dicen ya, como que ahora sí parece que te quiero, como una cosa así, no sé literalmente lo que dice. Y ya se van en un tren a la casa, pero al siguiente capítulo, Macha vuelve con los osos y le preguntan y le dicen, no nos llevábamos bien, una niña de 4 años. Es mucho Entonces, más de para lo los que... niños es muy entretenido ver a una niña jugar y criarse con osos, pero la historia que el autor te cuenta detrás es muy distinta. Mira, qué interesante, porque eso y uno podría empezar a pensar en cómo emerge esa situación de presentar un relato para niños con esas complejidades. Bien, vamos a ver entonces, el taller dice el discurso como arma. El discurso como arma. Como arma sutil, versátil y poderosa, nos dice Casani. Puede convencer, puede seducir, puede enamorar, puede irritar o puede manipular. Estamos clarísimos. Los medios lo están haciendo todo el tiempo con nosotros. Facebook y sus algoritmos lo están haciendo con nosotros. Instagram lo está haciendo con nosotros. Nosotros lo hacemos con otros a través del Messenger, del WhatsApp, etcétera. ¿Ya? Es tan poderosa que todos deberíamos saber utilizarla para poder garantizar un buen funcionamiento de la democracia. Ni hablar de todo lo que la gente, perdónenme la expresión poco docta, se traga en términos de fake news. Se traga y comparte y difunde y lo manda en cadenas de WhatsApp y lo manda en cadenas de Messenger, lo pone en su Facebook y no es verdad. Y no es verdad. Todo lo que se ha tejido en torno a, por ejemplo, las vacunas, la peligrosidad de las vacunas, y la gente lo cree a pie juntilla, no importa que sea un estudio que no existe, que no haya investigación detrás de ello, y es justamente el deber de un profesor de lengua. Ustedes van a ser profesores de lengua, yo soy profesora de lengua, y tenemos que enseñar a los niños desde muy pequeños a... entender el poder de la palabra, ¿ya? Bien, entonces, miren este ejemplo.
Ya. Hay una oración que está aquí, dice, mujer canadiense, pega a cabeza rapada. ¿Cómo se imaginan esta mujer? Díganme, hagamos el ejercicio. ¿Cómo se imaginan esta mujer? Mujer canadiense pega a cabeza rapada. Visualícenla. ¿Cómo se la imaginan? Rubia de ojos azules. Es clara, ¿Qué más me podrían decir? alta, es clara. ¿Tez clara? ¿Ya? Por canadiense, profe, puedo pensar también que está presa. Presa. Ya, lo vamos a poner aquí entre comillas. Ya. ¿Qué más? Esa es una disyunción, abrió otra interpretación la compañera. ¿Cómo más se la imaginan? Mujer canadiense, se la imaginaban como rubia, de ojos azules, de tez clara. ¿Casada, soltera? Soltera. Soltera. ¿De qué edad mujer canadiense pega cabeza rapada? Unos 30. Yo me la imagino de más edad, así como 40, 50, por ahí. Yo igual, de hecho me la imaginaba casada. Ah, yo de unos 30 igual, como para pegarle a alguien, para enfrentarse, como de unos 30 y algo. Digamos sobre 30 años. ¿En qué trabajará esta mujer? Profe, yo cuando leí eso me la imaginé como la mujer indígena canadiense. Muy bien, lo anoté. ¿En qué trabajará esta mujer? No me digan empleo formal, informal, se la imaginan más bien con un empleo tradicional o un empleada siendo su propia jefa. ¿Cómo se la imaginan? Yo me la imagino como en un café, como trabajando de mesera o algo así. Yo como policía. En una bencinera igual, como atendiendo cuando van a comprar un café, pero como una bencinera. Quizás puede ser así como una manifestante o algo por el estilo, como dijeron que podía ser como policía, podría ser al revés. Manifestante, ya, súper bien. O la jefa de algo, profe. La jefa de algo. Ya, perfecto, súper bien. Le pega a un cabeza rapada. ¿Por qué le pega al cabeza rapada? ¿Saben lo que es un cabeza rapada, un skinhead, un neonazi? De eso estamos hablando. Ya. ¿Por qué le habrá pegado? ¿Por qué una mujer canadiense rubia, de ojos azules, de tez clara, o una mujer indígena canadiense que tiene más de 30 años, que tiene un empleo formal, le pega a un cabeza rapada? Me imagino como que le faltó el respeto. O quizás lo hizo por defender a alguien, porque con las características que estamos dando, quizás tampoco habría mucho por qué este cabeza rapada y ella tendrían una discusión. Quizás también lo hizo en favor de meterse en un conflicto que no era propiamente de ella, y vio que se estaba finalmente, no sé, cometiendo una injusticia, puede ser, y se metió. O puede ser al revés también, como que ella estaba cometiendo la injusticia y que al final ella fue la que provocó los golpes. La verdad, yo ahora estoy viendo una historia totalmente contraria a la que estamos contando, por así decirlo, ya que los skinheads son un grupo, como la profe dijo, son un grupo neonazi que están a favor de todo lo que pasó, por así decirlo, con Hitler y es atado. Entonces puede ser una mujer de raza, por así decirlo, que le pega a un skinhead porque, no sé, por algún altercado racial, por así decirlo. Miren, cómo cambió la historia. Como por distintos ideales. Exacto. Por Miren. discriminación también. ¿Cómo cambió la historia? Ya no es una mujer rubia, es una mujer afroamericana, dice la compañera. Entonces, es una discusión, lo voy a poner acá arriba, incluso puede ser, alguna compañera por ahí se acercó a esta idea cuando dijo, es una mujer indígena canadiense. No me permiten, ahí. ¿Ya? Es una mujer indígena canadiense, ¿ya? Y es un altercado racial. ¿Ya? ¿Cómo se imaginan al skinhead ahora?
¿Cómo se lo imaginan a él? Los skinheads suelen ser, obviamente, con la cabeza rapada. O sea, yo conozco algunos que no sé cómo son como los punks, por así decirlo, que tienen tatuajes. Alto, de tez clara también, con muchos tatuajes en la cara Sí, tal tez vez. clara. Eso es preciso porque los skinheads están en contra de la gente morena. Sí, o sea, hay que mirar los skinheads chilenos nomás para ver lo complejo que es su posición. Ya. Entonces, no se lo imaginan con rasgos, ¿cierto?, indígenas, no se lo imaginan como un tipo que no tenga aporte, sino que se lo imaginan de cabeza calva, con tatuajes, la tez algo clara, vuelvo a la idea de mucho tatuaje, vestido como... Yo lo aludo, así como el cabeza rapada, como al de Netflix que hay o sea, hay como una película que se llama así como Cabeza Rapada, entonces él es como pelado, con tatuaje en la cabeza igual y como eso. Ya. Profe, con jeans también, botas militares. Botas militares, muy bien. Chaquetas algunos que usan militares o con algún signo de nazi, pero azules siempre o negras. Un parche de esvástica, sí o sí. Ya. Con estos chaquetas bomber, ¿cierto? Ya. ¿De qué edad se lo imaginan? Tiene que haber tenido la máquina con poco gramaje para que no le cortara bien. ¿De qué edad se lo imaginan? Entre 20 y 30 años, pero más no creo. Ya. Sí, yo también. ¿Y a qué creen que se dedica? Sinceramente, los chilenos skinheads no se dedican a nada, así que no sé. ¿Alguien más cree que alguien se dedica a algo? ¿Algún trabajo informal? Ya. Súper bien. Ya. Entonces, completemos la escena de abajo. ¿Ya? Entonces, ¿bajo qué condición fue lo que sucedió? Podríamos pensar, ¿cierto?, en que fue un altercado racial. de tipo racial o que se estaba cometiendo una injusticia. Entonces, la mujer, ¿cierto?, empezó esta discusión con este cabeza rapada. No sabemos cómo termina la historia, pero sí, solamente, si ustedes se fijan, con este puro titular pudimos construir todo un ejercicio. Lo relevante aquí es que lo construimos a partir de nuestras visiones de mundo. Cuando ustedes señalaron que el skinhead tiene un trabajo informal, es porque se les vino a la mente, configuraron todo el cuadro, toda la escena, y dijeron, se lo imaginaron como un tipo con tatuaje, como nuestros skinheads chilenos, ¿cierto?, en el cuello, en la cara, el otro día, a propósito de este grupo neonazi que golpeó a uno de sus integrantes. ¿Vieron esa noticia? Que era un chico que era militante de este escuadrón neonazi, que era homosexual, y los compañeros de este escuadrón descubrieron que era homosexual y lo torturaron 5 horas. Esto pasó la semana pasada en Chile. Entonces, cuando estaban tomando detenidos a estos neonazis, ¿cierto?, lo mostraban, pues. Entonces uno los veía con la cara llena de tatuajes y uno diría, ¿en qué podrías trabajar con la cara llena de tatuajes? ¿Podrías ser profesor? No. ¿Podrías trabajar en un banco? No. ¿Podrías trabajar en una tienda vendiendo? Dime. Profe, ¿le puedo decir algo? Lo que pasa es que, de acuerdo al contexto en que una mujer canadiense le pega un cabeza rapada, llegamos a la situación en que posiblemente le pudiera haber faltado el respeto, pero viéndolo de otro contexto, porque hay muchos cabezas rapadas que igual tienen profesión, que se tatúan hasta el cuello,
para que no le tengan trabajo sin tener ningún tipo de problema. Entonces, si fuera sido otro contexto, otra situación, yo a usted le hubiera dicho que podría haber sido un médico o haber trabajado en alguna oficina. Súper. Porque mira, lo que tú estás haciendo es que nosotros en el ejercicio parece como que dimos vuelta al titular y le atribuimos la falta, ojo, miren lo que hicimos, a propósito de lo que dice la compañera, le atribuimos la falta al cabeza rapada. Pareciera que él estaba cometiendo una acción que motivó que la mujer interviniera, pero el cabeza rapada es la víctima. Y la mujer canadiense, blanca, de tez clara, o una mujer indígena, o una afroamericana, es la que está violentando al cabeza rapada. Pero lo que hicimos fue buscar que el cabeza rapada hubiera cometido alguna falta que fuera digna de golpearlo. ¿Se dan cuenta cómo opera el tema ideológico? Porque nunca uno tiene que hacer este ejercicio para después decir, oye, pero nunca se dijo que había hecho el cabeza rapada, ni el cabeza rapada insulta a una mujer canadiense y ella le pega, ¿ya? Entonces, lo que hicimos fue rellenar todos los espacios de información que nos faltaban y lo hicimos a partir de quiénes somos. Voy a avanzar porque avanza la hora rápidamente, ya. Acá hay un segundo ejercicio de lo mismo. Dice, inmigrante pega a adolescente. Este inmigrante, ¿de dónde viene? ¿Qué tipo de inmigrante es? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Cómo se lo imaginan? Solo cómo se lo imaginan. ¿De dónde es este inmigrante? ¿De qué país? Profe, pero Como ¿esto del tiene Caribe. relación con el anterior? No, este es otro ejercicio. O sea, es que yo me lo imagino igual como que puede ser, o sea, que tenga como relación con el anterior y que el inmigrante sea la mujer canadiense y como que le pega al muchacho. Este es otro ejercicio. Despejémonos del anterior. Ya, resolvimos el anterior. Vamos a este. Imagínense. Pucha, suponiendo que estamos en Chile, los inmigrantes que más, al menos yo he visto, son venezolanos y haitianos. Pensamos al tirón como en algún inmigrante de América y no europeo, como dice que le está pegando a alguien, es como lo primero que a uno se le viene. No europeo. Los estereotipos, claro. No europeo. Vamos a ir súper rápido. Ay, europeo. ¿En qué trabaja este inmigrante? Vamos a completar algunas cosas, después yo les relleno las demás. ¿En qué trabaja? Como jornal, en alguna construcción, tal vez. Vendedor ambulante. Vendedor ambulante puede ser. Vendedor ambulante. Sí, vendedor ambulante. Ya, vendedor. O sea, no es que esté súper bien, sino que les agradezco enormemente la respuesta. Ya. Después, déjenme ir poniendo acá. Después yo se los voy a mandar completadito y les voy a marcar en negrilla, pero va a estar en el video también el ejercicio. ¿Ya? Después, ¿por qué lo hizo? Completemos esa. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Profe, y por ejemplo, ¿por qué no puede ser un ingeniero que el país tuvo una baja y se quedó sin trabajo y por eso se migró de su país? En ese caso, ¿de qué nacionalidad es? Puede ser venezolano. ¿Por qué? Porque está por la crisis económica que están cursando. O sea, muchos venezolanos que trabajan acá de vendedor ambulante o atienden restaurantes, etcétera, tienen profesión. Económica. Por eso mismo. Ahí lo noto. Colombianos también. Un profesional venezolano que llega a Chile y tiene una precaria situación económica. ¿Podría ser un haitiano? ¿Un profesional haitiano? Sí. 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 Pero la primera asociación que tenemos es con que es venezolano, ¿cierto? También puede ser un argentino resentido con los chilenos. Ya. Muy bien.
Perfecto, ya. Una idea, ¿por qué le habrá pegado a este muchacho? Puede ser ¿Por porque, por ejemplo, discriminación? si es venezolano, a lo mejor tiene una profesión buena allá y acá tuvo que trabajar, no sé, barriendo calles y un adolescente lo trató mal y por estrés, no sé. Por Yo, defenderse. yo digo como por discriminación, como que el adolescente discriminó al inmigrante. Por un asalto. O quizás el inmigrante solo es malo. Ya, muy bien. Solo es malo. No importa de qué nacionalidad sea, solo es malo. ¿Cómo era este adolescente entonces? ¿Cómo se imaginan al adolescente? Rebelde. Como Como de altanero. unos 15 años. Súper bien. Rebelde, altanero, 15 años. ¿Alguien quiere aportar otra imagen? Estudiante. Estudiante, ya. Bien, entonces, vamos a armar la escena. Tenemos a este inmigrante, que es un inmigrante latinoamericano, ya sea venezolano, haitiano, podría haber sido bajo esta lógica peruano o boliviano, pero pareciera que el contexto nos ha puesto de relevancia, porque hay dominicanos también en Chile, ¿ya? El contexto nos ha puesto de relevancia que hay una buena población de venezolanos y haitianos que ha llegado a Chile al menos en los últimos 2 años, que tiene un trabajo informal como vendedor ambulante, hemos visto muchos chicos haitianos trabajando en los Super 8, ¿cierto? Y esas imágenes se nos vienen en este minuto a la cabeza. Venezolanos trabajando en tiendas de comida, vendiendo en la calle, pero alguien pone el acento por ahí y dice, ojo, pero espérate, puede ser un profesional también que llega a Chile y en Chile no tiene nada. Incluso un médico, alguien pensó por ahí que no puede reconocer su título en Chile. ¿Por qué lo hizo? Y toman esta lógica, que es una lógica bien bonita, por lo rebuscada que es. Porque, ojo, este profesional llegó a Chile y en Chile no tiene nada, y entonces este adolescente rebelde, altanero, de 15 años, estudiante, lo insulta y el inmigrante contesta de vuelta y le pega por esta insolencia. O alguien dice, simplemente, da lo mismo de donde sea, es malo. ¿Ya? Entonces, armamos la escena, ¿cierto? El inmigrante se ve envuelto nuevamente en una discusión con este adolescente altanero, voy a usar ese concepto, y termina pegándole. Ya. Y les digo... Profe, igual acá, perdón, acá siempre le estamos dando una connotación que finalmente alguien te provoca para que pegues, que también es una percepción que nosotros tenemos como a conciencia porque somos, como no sé, civilizados, creo yo, y nadie pegaría por pegar, pero al final como que todas nuestras historias se están basando en eso, sin entender que a lo mejor el joven era súper tranquilo y estaba solamente mirándolo y el inmigrante, no sé, se molestó y fue y le pegó, por ejemplo. Sí, mira, Yasna, tú has hecho un análisis muy interesante, porque sí, pues, estamos, pareciera, en un contexto donde estamos bombardeados de noticias de violencia, donde salimos a la calle, o donde al vecino de al lado se le metieron a la casa, y efectivamente nuestro primer análisis, como tú señalas, es aquel. Bien, miren, aquí esta parte no la voy a alcanzar a hacer, pero se los señalo. No solamente en el contexto de estos titulares que hemos analizado, necesitamos el contexto para proporcionar una explicación, sino que también en palabras aisladas que van a significar dependiendo del contexto en que nosotros las usamos. Por ejemplo, yo les puse aquí un listado de palabras, me voy a situar en esta. ¿Han escuchado hablar de el colectivo Las Tesis? Me imagino que sí. Obvio. Sí, obvio. Sí, obvio. Obvio. ¿Qué nos hace el colectivo Las Tesis? ¿Quiénes son? ¿Por qué se llaman colectivo?
Un grupo. Es un grupo, pero ¿por qué no se llama el grupo las tesis? ¿Qué implica colectivo? Que implica a todas las demás personas que se quieran unir, es como abierto a los que quieran. Súper interesante, porque si yo digo, por ejemplo, el grupo Las Tesis, estoy a lo mejor pensando en que ya están configuradas, pero cuando digo colectivo, implica que podemos sumarnos al ejercicio estético, ideológico, de denuncia que ellas han elaborado, ¿cierto? Replicando su mensaje. Entonces, si ustedes se fijan, el concepto colectivo hoy día en gente del rango de edad de ustedes, que va entre los 19 y yo diría hasta los 45 años, entiende súper bien el concepto de colectivo. Pero para una persona mayor, si yo le digo, mira, voy a ir a trabajar con el colectivo, ¿qué es lo que va a entender? Mi abuela, mi abuelo, mi papá a lo mejor. Como que va a ir a manejar un colectivo, lo más probable. Me dice, pero mijita, ¿por qué? ¿Ya? Entonces, efectivamente, hay palabras que dependiendo del momento histórico en que se emplean o dependiendo de las atribuciones que les hacemos culturalmente es que significan algo, ¿ya? Por ejemplo, voy a retomar esta a propósito de lo que discutimos al principio. Golpe, el golpe, ¿cierto? Cuando yo digo las víctimas del golpe, ese golpe alude a la dictadura, a un tema de dictadura. Pero también yo te puedo dar un golpe o me puedo comer un golpe, ¿ya? Y efectivamente, cuando uno mira no solo los discursos, sino que las palabras, también estas tienen una carga de significado que es cultural y que debiéramos trabajar con los niños también en el aula. También en el aula. La polisemia y la riqueza del lenguaje es absolutamente, ¿cierto?, dependiente de su contexto. Voy a avanzar porque se me acaba la clase. Necesito que revisen después, aquí está el ejercicio. En este ejemplo de Casani experimentamos los efectos que causan las palabras. Se trata de un hipotético titular, inmigrante pega adolescente. Si estamos en España, entenderemos que quizás el inmigrante es extracomunitario. Miren lo que piensan los españoles. O es árabe, o es subsahariano, o es pakistaní, o es sudamericano. ¿Ya? Para ellos. Esa es su representación del concepto inmigrante. Si lo leemos en Argentina, entendemos que es boliviano o peruano. Si lo leemos en México, que es guatemalteco. En cualquier caso, tenderíamos a pensar que se trata de un hombre. Nunca pensamos que podía ser una mujer. ¿Ya? Nunca lo pensamos. Sin papeles, sin trabajo, sin dinero, sospechoso. Del adolescente posiblemente creamos que es un chico o una chica con estatuto legal, nivel socioeconómico medio. Nuestras simpatías serían para él, pese a que ustedes dijeron, oye, este lo pudo haber insultado. Ustedes fueron mucho más críticos en el análisis de la situación. Y mucho más crítico en el análisis que hicieron de la situación, porque no lo exculparon, lo que habla muy bien de su consideración hacia el inmigrante, tengo que decirlo. Ahora, mujer canadiense pega cabeza rapada. Aquí la mujer parece adulta, con papeles, trabajo, dinero, cultura, y el cabeza rapada como violento, rebelde, sospechoso. Incluso pensamos que hay una justificación para que la mujer le pegue, que es lo que hicimos, efectivamente, puesto que nos despierta simpatía. Profe, disculpe por interrumpir. Sí. Pero ya estamos en la hora. Sé que estamos en la hora, pero súper apurada, ¿ya? Y la mujer inmigrante canadiense pega a adolescente cabeza rapada, ¿ya? Y hacemos también el mismo análisis. Y finalmente hay tres conceptos súper relevantes que se tienen que llevar de la clase de hoy día. Primero, ¿qué consideramos una buena lectura? Primero, leer lo que se dice, las palabras, pero no podemos quedarnos ahí. Leer entre líneas toda la inferencia que nosotros hicimos a partir de un titular. Y esa inferencia implica leer lo que está detrás de las líneas, cómo interpretamos a partir de la ideología y de lo situado.
Cómo usamos el contexto va a definir la lectura. Y eso, que es una cuestión intrínseca al acto de leer, no puede quedar como solapada en las prácticas de lectura que ustedes tengan con los niños. Porque si no, podemos encontrar interpretaciones distintas, que son contextuales. Y esas tenemos que develarlas y ponerlas sobre la mesa. Ese es el mensaje, ¿cierto?, de hoy día, y qué es lo que plantea Casani, ¿ya? O sea, en el fondo, si estamos en la sala de clase, habría que hacer como un barrido, si lo que queremos enseñar habría que hacer como un barrido de toda la, para poder centrarnos en un... Las concepciones del mundo de los niños. Sí, pues, claro. Sí, pues. Es súper necesario develar las concepciones de mundo que tienen los niños. Y sus concepciones de mundo son ideológicas, son culturales, aunque tengan 6 años. Y eso no puede quedar develado, no puede quedar oculto solamente para que ellos lean las palabras. Los niños tienen que leer las palabras, tienen que leer entre líneas y tienen que leer tras las líneas. Por eso el texto de Casani se llama Tras las líneas. Tras las líneas. Ya, los dejo. Nos encontramos entonces mañana a la hora del control de lectura. Llegándome la clase, yo la subo a YouTube y se las mando, les mando el link para que sea más fácil, no la tengan que descargar. Y lo mismo con el chat que tiene algunos acuerdos para quien llegó hace poquito respecto del control de lectura mañana. ¿Ya? No les quito más tiempo. Nos vemos mañana entonces. Chao, Perfecto. Profe, ¿nos va a dejar profe, tarea para esta gracias. semana, cierto? Chao, Perdón. profe. Escuchen de fondo. Chao, profe. Chao. Chao, profe. ¿Nos va a dejar tarea para esta semana entonces? Y solo nos enfocamos al control de lectura. No, porque tenemos la tarea esa, porque en la tarea... Ya, listo. Chao, chicos. Ya, perfecto. Chao, profe, que esté bien. Profe, ¿y el drive? Chao. Profe, Sí. el drive con la clase. Te alcanzó a responder un sí, Pascal. Y se Sí, fue la eso profe. caché. Ya.